Cordial saludo, amables hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo. Queremos una vez más saludarles al iniciar el capítulo número 12, que tiene que ver con los mártires del siglo I en una iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesús estableció su iglesia y la dejó para que soportara todos los vientos de doctrina que se irían a presentar durante estos 20 siglos y un poco más, ya casi que llevamos en la exposición de que la iglesia ha sido usada por Dios para traer almas a la salvación, a añadirse a una iglesia del Señor y a desarrollar el ministerio, es decir, el servicio que Dios ha encomendado a su cuerpo, que no es otro que su iglesia local, visible, autónoma, en cada lugar donde nos congregamos, no solamente el primer día de la semana, sino en otras oportunidades para dar testimonio de Jesús, de su obra en la cruz, de su resurrección gloriosa y de su triunfo final sobre todas las huestes de maldad. Hermanos y hermanas, acompáñanos en unos breves momentos de oración a nuestro Padre Celestial. Señor Dios eterno y todopoderoso, estamos agradecidos porque tú has mantenido tu iglesia, porque nos has dado la oportunidad de resistir a todos los vientos de doctrina. Clamamos, Señor, en este momento para que seas tú ayudándonos a enfatizar en tu verdad, que no sean nuestras palabras, sino que sea tu palabra la que quede sembrada en nuestros corazones y podamos defenderla y presentar con mansedumbre razón a quien demande de la explicación de lo que nosotros creemos a través de ti y de tu palabra, y guiado siempre por tu Santo Espíritu. Una vez más encomendamos las necesidades de nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan en estas meditaciones. En Cristo Jesús. Amén. Los mártires del siglo I. No es cosa nueva que cuando se enseña la verdad hay oposición, hay burla, hay crítica, hay rechazo, pero más aún hay persecución. Y la persecución no siempre ha sido en los mejores términos. La persecución inclusive a veces se presenta en forma exagerada, como es el hecho de quitar la vida a una persona. Podemos decir que el primer gran mártir de la verdad fue el mismo Señor Jesucristo. A raíz de la resurrección de Lázaro, Jesús fue condenado tácitamente, indirectamente ya por los líderes religiosos de su época, y empezaron a buscar la manera de cómo llevar adelante sus planes y sus propósitos. Pero Dios nunca fracasa en sus planes, metas y proyectos. Jesús ya tenía previsto que iba a morir por nosotros voluntariamente en la cruz, y eso estaba enmarcado dentro de la voluntad de Dios. Pero además también podemos encontrar que el mismo Señor Jesucristo, además de morir voluntariamente en la cruz, pues resucitó. Y fue una prueba lo que él hizo con Lázaro, anticipada de lo que él mismo podía hacer. Eso trajo una férrea oposición y trajo un juicio por demás totalmente alejado de la realidad. Y aún así, entonces, se inició allí la persecución, que no pararía con Jesús, sino que vendría luego a su misma iglesia, la iglesia de Jerusalén. El texto inicial que vamos a usar lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. A partir del verso 1, dice la palabra de Dios que hablando ellos al pueblo, vinieron ellos, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Pedro y Juan estaban cumpliendo el mandato de predicar el evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y al cumplir ese mandato, pues vino la oposición. Hay dos teorías o dos grandes suposiciones sobre por qué Dios permitió esta persecución. Primero, se supone que como la iglesia de Cristo se quedó allí en Jerusalén solamente, tratando de ganar primero toda Jerusalén y luego ir a otros lugares, pues Dios permitió esa persecución. La otra suposición que se puede deducir es que a raíz de los intereses que estaba perdiendo el pueblo judío y particularmente los religiosos de su época, pues sencillamente vino la persecución. La realidad es que cuando se predica la verdad siempre hay persecución, hay oposición.
porque como decíamos anteriormente, no hay nada más popular que tratar de aliviar la conciencia del ser humano frente al pecado. Por eso es que dice aquí en el verso 2 que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Tanto los sacerdotes y los saduceos, que originalmente tenían serias diferencias doctrinales, pues ahora se unieron para enfrentar la predicación del Evangelio. Pero no lo hicieron con la palabra de Dios en la mano, ni lo hicieron como lo debían hacer, lo hicieron de una manera violenta. Dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. El Imperio Romano había delegado, en cierto modo, alguna autoridad al pueblo judío para encarcelar por razones religiosas, según ellos. Por eso es que dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Estaba aumentando considerablemente el número de personas creyentes, bautizados, añadidos a la iglesia de Jerusalén, y eso seriamente trajo inquietud sobre todos los líderes del judaísmo de ese momento, e inclusive las desviaciones como los saduceos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Es decir, estaba el poder religioso y político allí, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, dice el verso 7, ¿con qué potestad, es decir, en qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En otras palabras, están respondiendo que ellos eran apóstoles del Señor Jesucristo, es decir, enviados directamente por el Señor Jesucristo, y que en consecuencia era bajo la autoridad de él que ellos realizaban este oficio de predicar el Evangelio. Recordemos que Jesús le había dado la autoridad a la iglesia y ellos salieron a predicar el Evangelio. Y hablan de Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ellos pretendían alimentar espiritualmente a las personas, pero ellos estaban equivocados en la forma de hacerlo, porque estaban desconociendo que Jesús era realmente a quien debía predicarse. Y en ningún otro hay salvación, dice el verso número 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y sigue afirmando entonces en el verso número 13, después de predicar el Evangelio, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, es decir, el valor que ellos tenían, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, no educados oficialmente en las escuelas religiosas de los rabínicos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Cumplimiento de las señales apostólicas que Jesús les había entregado y que son registradas en Marcos 16, del 16 al 20. Allí claramente el Señor les dio autoridad y les dio el don en sí mismos de ellos de sanar a los enfermos. Por eso Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, tenía el don de sanidad. Hacemos un paréntesis allí para determinar que los dones apostólicos terminaron cuando murieron los apóstoles. Hoy no necesitamos personas con dones de sanidad para creer, porque la palabra de Dios ya está completa, está confirmada por estas señales. Es como uno pretender que cuando uno autentica un documento hay que volverlo a autenticar y seguirlo autenticando por siempre. No, la palabra de Dios ya está autenticada como el documento de Dios por medio de las señales de los apóstoles, y muertos los apóstoles, que son solamente 12, ya no se necesitan confirmar por medio de dones de sanidad. Es más, si una persona tuviera don de sanidad en sí mismo, pues sencillamente podría subirse a las ambulancias en cualquiera de nuestras ciudades en el planeta
y colocar las manos sobre los recién accidentados e inmediatamente quedarían sanos y no se necesitaría entonces lo que hoy pretenden algunos como servicios ocultos de sanidad, de milagros y de ese tipo de cosas. Son doctrinas de hombres mezcladas a veces con el error, con el engaño y mezcladas a veces con la falsa pretensión de interpretar la palabra de Dios de una manera cierta. De ninguna forma podemos reconocer eso. Simplemente estamos explicando aquí que cuando hay un enfermo, pues hay que orar por él, sí, que si Dios quiere sanarlo directamente podría hacerlo, o que hay que también reconocer que Dios puede usar los medicamentos, las medicinas, los tratamientos. Todo lo bueno viene de Dios. Dios creó los elementos químicos, los tratamientos para beneficio y bendición del ser humano. Pero también hay que reconocer que de alguna cosa nos tenemos que morir porque estamos contaminados con el pecado. Cerramos el paréntesis allí de esa breve explicación en cuanto al don apostólico y dice que entonces se preguntaron, había una señal, no lo podían controvertir. La palabra de Dios no estaba terminada y se necesitaba esa señal apostólica. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Verso número 17. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Había persecución allí? Evidentemente la había. Si ellos querían detener la predicación del Evangelio, no era colocándolos en la cárcel. ¿Qué era entonces lo lógico? Que si se predicaba la resurrección de Cristo, pues ellos dijesen, aquí está el cuerpo del que ustedes dicen que ha resucitado. ¿Por qué no podían mostrar el cuerpo de Jesús? Porque el cuerpo de Jesús estaba resucitado y está resucitado a la diestra del Padre, sin ningún tipo de pecado. ¿Cuál es entonces el argumento central aquí? Históricamente podemos entonces reconocer que Jesús se levantó entre los muertos y su cuerpo no pudo ser robado por los discípulos. Los judíos afirman que ¿cómo van a creer en un judío que murió? Pues la Biblia dice que hay que creer en ese hombre que sí nació del pueblo judío y que murió, pero que resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo. Vana sería nuestra fe. Estos esfuerzos serían simplemente engañosos, serían solamente una parte de la verdad. Pero hermanos y hermanas, vemos todo lo contrario. Lo que vemos es que el cuerpo no pudo ser robado por los discípulos porque ni la piedra lo permitía, ni el sello de la piedra, ni tampoco la guardia. En esa época, quienes guardaban un preso o una tumba, en el momento en que fuera violada la tumba o el preso se dejara huir, los guardas sencillamente perdían la vida porque era la forma de recibir el castigo ante el incumplimiento de una orden del Imperio Romano. Por eso el cuerpo no pudo ser robado por sus discípulos y mucho menos por sus enemigos, sus detractores, porque entonces aquí hubieran sacado el cuerpo de Jesús y hubieran dicho, no sigan predicando que Jesús resucitó porque aquí está el cuerpo. Hace poco se hablaba de los restos de Buda muy cerca en la frontera entre la India y la China. Pues la cruda realidad, por decirlo así, perdóneme la repetición de la expresión, por favor, es que si un solo hueso del cuerpo de Jesús apareciera, pues todo el cristianismo se vendría al piso, por decirlo así de esa manera, y la Iglesia de Cristo perdería su razón de ser, y la Biblia no sería más que un libro especulativo o simplemente literatura. Pero Jesús resucitó, es un hecho. El cuerpo no pudo ser en ese momento presentado ni por sus discípulos, ni tampoco pudo ser presentado por sus enemigos, y en consecuencia la resurrección de Cristo seguía predicándose porque ellos lo habían visto resucitado. Por eso los mártires del primer siglo se expusieron a la muerte.
Nadie se expone a la muerte por una especulación. Estas personas que se mencionan aquí enfrentaron el martirio. El caso de Esteban, muy conocido, y el caso de cada uno de estos apóstoles, discípulos, creyentes mejor, en el Señor Jesucristo, como sencillos creyentes, como miembros del Señor a través de una iglesia de Él. Todos ellos predicaron la resurrección del Señor Jesucristo. La gran mayoría de los que se mencionan en este capítulo número 12 fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo fue testigo ocular de la resurrección de Jesús. Él lo vio resucitado, y aunque por revelación vivió la nutrición espiritual que él necesitaba para dedicarse al ministerio, es muy claro que en varias oportunidades en el libro de Hechos de los Apóstoles se le apareció. Una de ellas la podemos encontrar en visión, y podemos nosotros ver cómo fue una realidad que al último de todos que se le apareció como a un abortivo, nos dice en 1 Corintios 15, es decir, como una persona que no sufrió la nutrición normal de la madre. Así está haciendo una comparación. De la misma manera, el mismo apóstol Pablo vio que el Señor realmente estaba resucitado. En Hechos capítulo número 16 podemos ver que en el verso 9 dice: se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, entonces dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Si nosotros observamos aquí que el Señor se le aparece a través de la visión de el varón macedonio, podemos encontrar un texto mucho más contundente. En Hechos 18:9 dice la Biblia, Hechos capítulo 18, en el verso número 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Hermanos, hermanas, aquí podemos encontrar claramente cómo Dios a través de su palabra nos da a nosotros los elementos necesarios para reconocer que si estas personas fueron martirizadas, no fueron martirizadas en vano. No expusieron su vida si no hubieran visto al Señor resucitado. Alguien dice que muchas personas han sufrido el martirio y mencionan grandes personajes humanos, próceres de nuestras patrias latinoamericanas, han entregado su vida por dar libertad a un pueblo, pero ninguno de ellos ha resucitado. Ellos solamente se han esforzado para dar una libertad terrenal, política, quizás administrativa, por decirlo de esa manera, pero estas personas lo hicieron con convicción de que Jesús realmente había resucitado, y como tal, si Él se levantó de entre los muertos, valía entonces, por decirlo así, la pena morir por el Señor Jesucristo. Otros textos nos ayudan a verificar esta verdad. Miremos, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, en el verso número 12. 1 Timoteo capítulo número 3, en el verso número 12. Dice la palabra del Señor: Segunda Timoteo, capítulo 3, en el verso número 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente. La palabra piadosa tiene que ver con la manifestación de Cristo. La Biblia nos dice claramente que el misterio de la piedad, y la palabra misterio significa una verdad que no había sido revelada, pero que ahora fue revelada. Hay verdades que no han sido reveladas porque no nos conviene saberlas. Lo máximo que podemos administrar bien es lo que Dios nos ha revelado hasta el momento, pasado, presente y futuro del ser humano. Pero cuando habla aquí de la piedad, los que quieren vivir piadosamente, se refiere a la consecuencia de haberse arrepentido y de haber creído en el Señor Jesucristo como Salvador personal.
El misterio de la piedad no es otro que Dios hecho carne, la persona del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora dice ahí, en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda Timoteo capítulo 3, verso número 12. Eso significa que siempre que la vida del ser humano está relacionado con el Evangelio del Señor Jesucristo, hay persecución. Jesús ya lo había previsto de una manera certera. Quisiéramos, por favor, que usted observara en detalle, y ojalá en la pantalla lo pueda mirar en detalle. Vamos a observar el texto en la pantalla, en Juan capítulo número 15. Vamos a leer desde los versos número 18 en adelante. Dice la Biblia, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Juan capítulo 15, en el verso número 18. Dice, si el mundo os aborrece. Sabemos que la palabra mundo significa todo el sistema que está organizado en contra de la voluntad de Dios. Dios da al ser humano la vida física, emocional, espiritual, le da todos los elementos para poder subsistir, pero cuando el ser humano se independizó de Dios, ingresó el mundo mejor, al sistema que Dios había en determinado momento establecido, jardín del Edén. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué es lo que ama el mundo? El pecado, la destrucción, el vicio, la condenación. Por eso la famosa frase de que no hay sino esta vida y que hay que comer y beber porque mañana se va a extinguir y que después ya no habrá que darle cuenta a nadie. Pero lo que uno ve es que Dios nos habla de la vida eterna. Dice, antes yo os elegí del mundo, dice al terminar el verso número 19, por eso el mundo os aborrece. Verso número 29 dice, acordaos. Esto significa que ellos iban a sufrir la persecución, la iglesia de Cristo, de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, que cuando una persona no tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, sencillamente persigue la obra de Dios. Hermanos y hermanas, es muy claro entonces lo que Dios nos quiere enseñar aquí en su palabra. Es muy fácil hablar de persecución, pero otra cosa es enfrentarla. Es muy fácil decir que los apóstoles fueron perseguidos, que por cerca de los primeros 300 años la Iglesia de Cristo sufrió una intensa persecución, que el Imperio Romano veía en el cristianismo un serio competidor porque las iglesias de la época eran iglesias fervorosas, eran iglesias que dependían del poder del Espíritu de Dios y el evangelismo, es decir, el testimonio de las personas, porque podemos hablar muchas cosas de Cristo, pero nuestro testimonio muchas veces desdice, y lo digo esto en sentido general y no con el ánimo de ofender a nadie ni de involucrarnos a nadie, sino que muchas de nuestras acciones tienen que ser seriamente evaluadas. Sabemos que no somos 100% perfectos, pero Dios sí nos manda a ser apartados. Sed pues santos, es decir, apartados como yo soy santo, dice el Señor. No hay que esperar a morirse para uno ser apartado del mundo, ni hay que esperar a morirse para recibir la salvación, ni hay que esperar a morirse a ver si de pronto a uno lo declaran santo, como tiene algún sistema religioso tan promulgada su doctrina en estas épocas, donde se enseña que primero hay que morirse, que después hay que esperar a ver si a uno lo declaran siervo, después venerable, después beato, y después supuestamente si hace algunos milagros, y entonces ahí sí estudian el caso a ver si lo declaran santo. Que totalmente apartada de la realidad es esa enseñanza. Estos mártires enfrentaron el testimonio del Señor Jesucristo, lo enfrentaron con valor y murieron por la causa del Señor Jesucristo, claramente convencidos, pero también claramente convertidos. Habían visto a Jesús resucitado y por eso lo proclamaban. No iban a morir por un engaño, no iban a morir por una suposición, no iban a morir por una simple especulación religiosa. Muchos de ellos dudaron de la misma resurrección de Cristo, y es famoso el caso de Tomás,
que exigía explicaciones concretas y lúcidas sobre la resurrección de Cristo. Pero hay que ver cómo muchísimo más adelante encontramos a todos ellos enfrentando el martirio y enfrentando la persecución del Señor Jesucristo. Por eso allí en la página número 63 vale la pena mirar que Tomás, llamado Dídimo, y la palabra Dídimo significa gemelo, predicó el Evangelio en Partia e India, excitando el enojo de los sacerdotes paganos, y que fue atravesado con una espada. Hermanos, hermanas, las narraciones que aparecen aquí son bastante crudas, muy sanguinarias, totalmente ajenas a lo que hoy el mundo reconoce como los primeros o principales derechos. El derecho a la vida, por ejemplo, se habla tanto del derecho a la vida, pero se relaciona solamente con la vida terrenal, con la vida física. Aquí todas estas personas que se mencionan tuvieron que enfrentar una cruda persecución sencillamente por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Otros textos que nos ayudan a ampliar estos conceptos los encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, en el verso número 20. Miremos ese texto, por favor, que nos ayuda a clarificar esta parte de las persecuciones. Mateo, capítulo 20, en el verso número 20. Dice la palabra de Dios allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 20, en el verso número 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso. Y la palabra vaso allí significa sufrimiento. Que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Jesús está usando allí estos símbolos, dando a entender el sufrimiento de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Recordemos que la palabra bautizar significa ser sepultado. Les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Recordemos entonces quiénes eran los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, eran Jacobo y Juan, a quienes llamó el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal a ser parte de su iglesia. Los padres somos los que estamos más interesados en que le vaya bien en la vida a los hijos, pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, pues como en el caso de la madre de Jacobo y de Juan, pues tenía una pretensión irrealizable, algo que solamente Dios iba a definir. Pero, apreciados hermanos, hermanas, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 12, en los versos 1 y 2, encontramos que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Hechos 12, 1 y 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Herodes estaba dispuesto en ese momento a sacrificar, a martirizar a 3 de los discípulos, apóstoles y siervos del Señor. Solamente lo pudo hacer en ese momento con Jacobo. Jacobo estaba en ese momento sufriendo lo que el Señor dijo, que estaba soportando el sufrimiento, la copa el vaso del sufrimiento estaba aquí realizándose en su plena ejecución. Por eso Herodes quiso congraciarse, y ya no solamente había sido Esteban, sino también Jacobo el que tuvo que enfrentar el martirio por la causa del Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, pues sencillamente Jacobo no se hubiera expuesto a que Herodes lo hubiera matado por predicar que Jesús resucitó. Esa es otra de las pruebas contundentes
porque hay pruebas contundentes históricas y bíblicas de la resurrección de Cristo. La que mencionamos ya de que su cuerpo no apareció, las apariciones de él a cerca de 500 personas que realmente le conocían, porque se apareció a los que realmente le conocían, no tenía sentido aparecerse a los que no le conocían. Y también el martirio de estas personas que enfrentaron la muerte con una manera valerosa, o de una manera valerosa, perdón, con bastante valor y dignidad, pero con la firme convicción de que iban a la presencia del Señor. Sabemos que Pedro después fue liberado milagrosamente de este atentado de la casa de Herodes, pero también sabemos que lo hizo Dios con el propósito de alargarle la vida por unos años más para la predicación del Evangelio. La imagen que vamos a ver a continuación es solamente una imagen representativa de todo lo que se desarrolló en la persecución del Imperio Romano. Roma se le ha denominado, entre comillas, la ciudad eterna. Se habla de unos 900 años antes de Cristo, de la fundación de Roma, pero el Imperio Romano fue tan fuerte desde el punto de vista político que no admitía ninguna competencia, por decirlo así de esa manera, en el culto que se le rendía al emperador, que era un culto más, se puede decir, como político que religioso. Era la fuerza del emperador y era la fuerza del imperio que no admitía ningún otro reino como competencia, lo que llevó a varios de los emperadores mencionados en el primer siglo como persecutores de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces estas imágenes que estamos observando fueron sitios, son ruinas de lo que se hacía con los primeros creyentes en el Señor Jesucristo. Algunos de ellos lanzados a las fieras y otros definitivamente martirizados y acusados, por ejemplo, por el incendio de la ciudad de Roma. Nerón, el famoso emperador romano, tenía fama de ser cruel, y dicen algunos que abrió el propio vientre de su madre para poder ver de dónde había salido semejante ser humano con semejantes capacidades de destrucción, no solamente de su propia vida, sino también de sus contemporáneos y aún de miles y miles de cristianos que en ese momento oficiaban como portaestandartes del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, simplemente hemos mostrado algunos ejemplos sencillos del principio de la persecución, los ejemplos que tenemos allí en la lección número 12 de cada uno de los principales predicadores del Evangelio del Señor Jesucristo en el primer siglo. Al mediar y al terminar este primer siglo, pues se puede decir que la persecución se incrementó de una manera notable. Gran prueba de Dios para su iglesia del Señor de los primeros años al terminar el primer siglo, pero pruebas contundentes de que realmente estamos siguiendo un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Es notable, por ejemplo, que el apóstol Pablo de perseguidor se convirtió en un perseguido, y es notable que solamente las apariciones de Cristo pudieron haber hecho esa decisión en el apóstol Pablo de enfrentar con valor la cárcel, la tortura. En Listra, por ejemplo, fue apedreado y fue definitivamente lanzado a un basurero, tuvo que soportar naufragios, tuvo que soportar en muchas ocasiones acusaciones de falsos hermanos, tuvo que enfrentar en muchas oportunidades la misma oposición de los mismos hermanos de la iglesia de Jerusalén. En fin, fue muy grande la persecución que él tuvo que enfrentar para poder llevar adelante el ministerio del Señor Jesucristo. Si queremos tener una radiografía de los sufrimientos del apóstol Pablo, podemos ir a 2 Corintios en el capítulo número 11 a partir del verso número 16. Estas imágenes que estamos observando de las ruinas de Roma sencillamente nos ayudan a mirar
cómo lo que hoy se proclaman como naciones civilizadas, o lo que hoy se proclaman como naciones que supuestamente están enarbolando la bandera de Cristo, pues fueron en otros tiempos los que más persiguieron a los creyentes en el Señor Jesús. Es muy famosa la exposición en el circo romano de todo lo que se hacía con los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Y es muy dura también hoy la realidad en estas naciones. Italia es una nación que hoy sigue siendo una mezcla de sincretismo, es decir, una confabulación donde se mezclan principios cristianos con otro tipo de principios paganos, idolatría y todo un conjunto de cosas donde se trata de demostrar que Roma sigue siendo la ciudad eterna. Pero mis hermanos y mis hermanas, lo que uno puede ver es que el Señor gobernará desde Jerusalén, desde la Jerusalén celestial, con su iglesia como una esposa ataviada por las acciones justas de los santos, como dice el libro de Apocalipsis. Pero queremos finalizar esta porción de esta lección animándoles a recordar los sufrimientos del apóstol Pablo en 2 Corintios 11, desde los versos 16 hasta el verso número 33, cuando Pablo está diciendo que nadie me tenga por loco, de otra manera recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza de gloriarme. Está hablando en ese momento, sí, inspirado por el Espíritu Santo, pero teniendo en cuenta factores humanos. Y sigue diciendo ahí, a partir del verso número 21, toda la narración del resumen de su ministerio. Dice ahí, en el verso 24, el judío 5 veces es recibido 40 azotes, menos uno. Se le daban 39 al reo, porque si se llegaba a 40 había que suspender la reprimenda, el castigo. Pero a partir del verso número 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, es decir, de diferente manera, una vez apedreado, en Listra 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, y así sucesivamente. Miremos que todo el ministerio del apóstol Pablo estuvo caracterizado por la persecución, en caminos muchas veces, dice el verso 26, en peligros de ríos, de ladrones, de mi nación, es decir, de los judíos, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar. Y sigue narrando en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, hermanas, la administración del tiempo no nos permite ampliar más, pero lo que sí podemos nosotros afirmar es que si queremos vivir en Cristo Jesús, pues no es extraño que haya burla, oposición e inclusive a veces persecución. Preparémonos con la voluntad del Señor para que podamos servirle a Él realmente de corazón y que la honra y la gloria sea exclusivamente para Él. Muchísimas gracias por acompañarnos y que el Señor nos siga bendiciendo a todos grande y ricamente.